Tierra que pueda llevar mucho fruto, Señor, para que tu nombre, Padre Celestial, sea glorificado en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Pueden tomar su lugar. Decimos amén. Gloria a Dios. Pues como ustedes saben, ¿verdad? Empezamos a hablar de este tema, mis amados hermanos, que lo hemos titulado... Permítame un momentito. Unción profética. Amén. Y como lo hablábamos, ¿qué día fue que empezamos a hablar de esto? El martes, ¿verdad? La unción profética, mis amados hermanos, una de las funciones que tiene es que activa nuestro llamado. Entiéndase en el nombre de Jesús, te lo decía el día jueves, ¿verdad? De que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, estamos... No me refiero en este lugar aquí en la iglesia, ¿verdad? Sino aquí en esta tierra, mis amados hermanos, en este lugar, porque tenemos de parte de Dios un plan, amén, que cumplir, un plan que desarrollar. Miren, no sé si, bueno, yo me imagino que sí, lo han de saber, y si no, pues si no lo saben, espero que me den a entender. La Biblia dice, mis amados hermanos, de que Dios, dice la Biblia, es el Padre de nuestros espíritus. Amén. Eso creo que lo sabemos y lo entendemos, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, cuando papá y mamá, ¿verdad?, deciden ellos, entendamos dentro de un orden normal, pues casarse y tener hijos, ¿verdad? El Padre, que es Dios, el Padre de nuestros espíritus, envía, mis amados hermanos, envió ya con cada uno de nosotros, amén, un espíritu, ¿verdad?, a ese cuerpo que ustedes y yo tenemos. Si están conmigo, mis amados hermanos, porque los miro como hijos, así están. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces mírenme, porque así están. ¿Qué les estaba diciendo? Aparte que me miran. Amén. Dios los bendiga. Nos saluda el pastor Minor desde Nicaragua, mis amados. Y ya veo que ustedes no me están viendo. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? ¿Ah? El Padre, el Espíritu les está hablando. De que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Amén. Pero que esos espíritus, mis amados hermanos, cuando Dios los envía, ¿creen ustedes que los envía solo porque ya pidieron un espíritu, ahí va, donde caiga? La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que nosotros cuando estábamos, hay algo que le llaman la escuela del Padre, o sea, fuimos enseñados, fuimos instruidos. ¿Qué creen ustedes que estábamos haciendo en el reino de los cielos con el Padre? En espíritu, lógicamente, ¿verdad? La Biblia dice que ustedes y yo no es que vayamos a ser bendecidos, dice que ya fuimos bendecidos, dice en los lugares celestiales. Y ustedes y yo podríamos preguntar, pero ¿y en qué momento me bendijeron a mí? En los lugares celestiales. Porque acuérdense que venimos de allá. Amén. O sea, eso está claro, ¿verdad? Venimos de allá. Nuestro cuerpo, mis amados hermanos, fue engendrado y concebido acá en esta tierra, pero ustedes y yo venimos de allá. Amén. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué creen ustedes que hacíamos cuando estábamos allá? Yo dormir, pastor. ¿Qué creen que hacíamos allá? Miren, pues, aquí en la tierra, mis amados hermanos, pongamos de ejemplo la alabanza, por ejemplo. ¿Creen ustedes que las personas que están dentro del ministerio de alabanza están dentro del ministerio de alabanza solo porque no hay otro lugar donde servir? Es que, mis amados hermanos, el Señor nos envía con un plan, con un propósito. La Biblia habla de una predestinación y una preordenación, y ustedes y yo de alguna forma ya venimos codificados. El gran problema es que cuando pasamos, la Biblia muestra que por lo menos son 7 cielos los que hay. Amén. Ustedes y yo miramos y creemos que ese es el cielo, pero no, la Biblia muestra que hay por lo menos 7. Y muestra que hay un segundo cielo en donde habitan entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas. Y decía un pastor, y cuando pasamos por ese segundo cielo borramos cassette y no nos acordamos de nada. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque ustedes y yo venimos de alguna forma, mis amados hermanos, codificados. El problema es que en el camino, conforme uno va creciendo, se va apartando del Señor. Amén.
Y en esos momentos nos es necesario que el Señor nos encuentre, nos vuelva a Él, mis amados hermanos, y que ustedes y yo al llegar ya a un lugar, entiéndase, una iglesia, podamos ir reconociendo hacia qué fue lo que el Señor me envió, hacia qué me llamó. Y cuando lo logramos entender, nos damos cuenta de que no estamos en esta tierra por gusto, como lo dicen muchos padres, ¿verdad? Cuando es el primogénito, este es el susto. Se asustaron cuando se dieron cuenta de que estaba embarazada. Amén. Y este es el colado. ¿Por qué? Porque no estaba planeado y cuando vieron ya estaba embarazada otra vez. Ok, seamos como nuestros padres nos hayan dicho en el momento del embarazo. Amén. Si estamos acá con vida, es por un plan. ¿Qué piensan ustedes? Yo las cubro, los bendigo, porque también tengo hijos, tengo una hija y un hijo. Pero ¿qué piensan ustedes de aquel fruto del vientre que viene como consecuencia de una violación? Sabemos, ¿verdad?, de que el asunto pues es una violación, la misma palabra lo dice, y la violación tiene que ver con en qué momento alguien está violando a alguien. Yo tengo una libertad, y cuando alguien ya traspasa mi libertad, eso ya es una violación. Ya no es como lo tenemos entendido solamente. Pero si fue el caso, ¿por qué? Si fue una violación, ¿por qué hay vida en ese vientre? La Biblia dice claramente que el dador de la vida, ¿quién es? No es el diablo, que Jehová lo reprenda. Tampoco el violador, ¿verdad? Tampoco, porque es que hay de todo ahí en esta tierra, mis amados. Yo conocí una persona de que dice que le gustaba salir a la calle tipo 11, 12, 1, 12 de la noche, 1 de la mañana, y así lo dijo, de que a qué salía. Andaba caminando por las calles para que se encontrara a alguien que la violara. Y ese era su deleite. Pero dejemos a esa gente loca. El asunto es, ¿por qué Dios decidió darle vida a una persona así? Ustedes y yo podríamos pensar cualquier cosa aquí, que aborte, que aquí, que allá, pero si Dios le dio vida. Es porque en medio de todo, mis amados hermanos, Dios sabe. Miren, yo las bendigo, ahorita solo hay mujeres. Pero ¿qué pensarían? Pero yo quiero que me respondan sinceramente. Estoy grabando, pero bueno, ni modo. ¿Qué pensarían ustedes, mis amados hermanas, de el hijo de una prostituta? ¿Qué pensarían de ese niño? De esa niña, ya estoy poniéndole género, ¿va? Podríamos pensar, ese va a ser un gran siervo de Dios. Pero respóndanme pues. Que no se sabe quién es. O de quién es. Aparte. Ok, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque ustedes y yo, humanamente hablando, eso lo podemos pensar de todo, menos que va a ser un gran siervo de Dios. Y la Biblia habla, mis amados hermanos, acerca de un hombre llamado Jefté. ¿Y saben qué dice la Biblia de Jefté? Que Jefté era el hijo de una prostituta. Y como era el hijo de una prostituta, sus hermanos, porque tuvo más hermanos y tuvo un montón de hermanos, dice que lo rechazaron y le dijeron: vos sos el hijo de la prostituta, ándate. Lo desterraron. Cuando ya los enemigos vinieron a atacar el lugar donde vivían los hermanos de Jefté, como Jefté era, como lo desecharon, ¿verdad?, se dedicó a lo malo, pero era bueno haciendo lo malo. Entonces los hermanos se dieron cuenta de que hacía lo malo, pero que era bueno, y lo mandaron a llamar y le dijeron: ven y gobierna sobre nosotros. Y no, ustedes me rechazaron, pues. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? Que él gobernara. Y Jefté es uno de los jueces. ¿Y qué pensaríamos ahora de un profeta que se casa con una prostituta? Ese ni siervo del Señor es. No tuvo revelación. Y tan bonito que predica, y miren con quién se va a quedar. Ya saben de quién estoy hablando, ¿ah? ¿De quién estoy hablando?
Ay. De Oseas. Era un profeta y el Señor, ¿qué le dice? Que se casara con una prostituta. Y no solamente eso, mis amados hermanos, todavía le dice, y ella va a tener hijos de prostitución y tú los vas a criar. O sea, los hijos que tenían ni siquiera eran de él. La mujer se iba a prostituir, ni siquiera regresaba a la casa. ¿Y qué hacía Oseas? Dice la Biblia que la iba a buscar. En algunas oportunidades la encontró en la venta de esclavos. ¿Y qué hacía Oseas? Pues la compraba, hermano. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Una le aguanto, pastor, sí mucho. Pero ¿qué le dice Dios a Oseas? Ve, la compras. Y a los hijos de prostitución los crían. Ok, ¿por qué estoy hablando yo de todo esto? Porque todos tenemos un llamado, mis amados hermanos. Lo importante en medio de todo es, ¿por qué estamos en la iglesia? Porque tenemos que aprender a identificar para qué Dios me envió a este lugar. Amén. A la tierra, a su casa, a la iglesia, a la familia, con la familia que tienen. Mi esposa y yo platicamos, mis amados hermanos, de cada uno de los miembros de la congregación por diferentes situaciones, porque al final pues somos los pastores, ¿verdad? Y tenemos que ver qué se hace con cada uno. Amén. Pero a una conclusión que hemos llegado en relación a todos, sin excepción, que uno sea más o mejor, no, es que si todos, mis amados hermanos, descubrieran el potencial que tienen en el Señor, todos fuéramos otra cosa. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, a veces una llamadita de atención le hace uno a las ovejas. Se acabó todo. ¿Y qué pasaría si díganme ustedes esto, pensemos ahorita como hijos, cada uno. ¿Qué hubiera pasado si cuando nuestros papás nos llamaban la atención, nos hubiéramos enojado y nos hubiéramos ido de la casa por una llamada de atención? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con nosotros? Seguramente nos morimos. Amén. ¿Y por qué, mis amados hermanos, echamos a perder el llamado, las cosas tan buenas que Dios nos ha dado? Miren, cada uno de ustedes, yo se los aseguro, o mejor no se los aseguro, pero yo no sé, mis amados hermanos, si en realidad ustedes me pudieran decir, ya no me atrevo a decir, díganmelo algún día porque nunca me lo dicen. ¿Qué es lo bueno que tienen de parte de Dios? ¿Qué reciben ustedes en su corazón como testimonio de decir, esto es lo que Dios me dio y esto es lo que voy a desarrollar? Ayúdenme, pues, pero ayúdenme. ¿En qué se le va más la vida al ser humano? En los afanes, el trabajo. Toda la pastora vino, ¿no? La próxima ya no puede responder la pastora. ¿Están de acuerdo o no? ¿En qué se le va más la vida al ser humano? Ahí está, así me gusta, gracias. ¿Y creen ustedes, mis amados hermanos? Yo bendigo los trabajos, no estoy diciendo que no trabajen porque la Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué dice? Que no come. Pero ¿creen ustedes que a eso nos mandó Dios a esta tierra? A pasar, mis amados hermanos, las 24 horas del día trabajando, y si no tengo trabajo, preocupado porque no lo tengo, y si lo tengo, cansado porque solo trabajando paso. ¿Será que a eso nos mandó? No, a ninguno de nosotros nos mandó a eso, amén, a llevar una vida cansada y trabajada. Nos mandó a descubrir un plan, y dentro del descubrimiento de ese plan y el activar ese llamado está, mis amados hermanos, el volver a casa. Amén. Termina el culto y ¿a dónde se van a ir ustedes? A casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que andamos haciendo ustedes y yo acá, en esta tierra? Preparándonos para volver a casa. Miren, voy a avanzar porque quiero ver si no me quedo donde mismo otra vez y ya el tiempo me avanzó un poco.
1 Timoteo 4:14, lo voy a leer, dice: acuérdate de usar el don que tienes. Amén. ¿Qué don me pueden decir ustedes que tienen? La pastora no puede hablar. Yo tengo a don Jonathan Pastor. ¿Qué don tienen ustedes? Ojo que no está diciendo talentos, don. El don de exhortación. ¿Y qué dice ahí? Acuérdate de usar el don. Dejemos que ustedes saben cuál tiene, pero les da pena. ¿Y si no lo usamos? ¿Y si no me acuerdo que tengo un don? O todavía peor, ¿y si ni sé si tengo? Entonces los dones, mis amados hermanos, lo hemos hablado, no los dejó el Señor, no dejó al Espíritu por gusto, los dejó como un ornamento, entiéndase, un adorno, pero también como un arma para cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Decimos amén? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Acuérdate que lo tienes que usar. Y yo conocí un señor, díganme ustedes qué piensan de ese señor. Tenía carro, pero pagaba para que se lo manejaran. ¿Qué piensan ustedes de ese señor? No sabe pensar. Que no sabe pensar. ¿Para qué tiene carro si paga para que se lo manejen? ¿Qué sería mejor? Que aprenda o que lo vea. Que aprenda, que lo venda o que pague un Uber, ¿no? Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ¿por qué es que los cristianos llegamos a ser así? Tenemos las cosas, pero pagamos para que otro las use. Aquí dice acuérdate. ¿Por qué creen ustedes que le dice acuérdate? Porque a uno se le olvida. La pastora responde. Si le dice acuérdate, ¿es por qué? Que seguramente se le olvida. Y ese es uno de los conflictos con los cristianos, mis amados. Espero yo que a ustedes no les pase, pero alguna vez, no me van a responder, ¿se les habrá olvidado que son cristianos? Ya después de que maltrataron y ay, si yo soy cristiano, ay, Dios mío, perdón. Yo creo, no sé, tal vez sí, tal vez no. Ustedes son mujeres. ¿Alguna vez se les ha olvidado que son mujeres? ¿Alguna vez se han levantado? Hoy me voy a rasurar el bigote. Esa es otra cosa, ¿va? Amén, pero ¿por qué le digo esto? Porque si ustedes y yo sabemos lo que somos y lo que tenemos, ya no se nos va a olvidar. Ustedes van a comprar su ropa y andan buscando ropa de hombre. No, ¿verdad? Es ropa para una mujer. Amén. No hablemos de tallas porque se pueden decepcionar, pero bueno. Entonces, ¿qué le dice el apóstol acá a Timoteo? ¿Qué le dice el apóstol a ustedes, mis amados hermanos? Acuérdate de usar el don que tienes, que te fue dado mediante una profecía cuando el grupo de ancianos impuso la demanda. Entonces dice que el don le fue dado por medio de una profecía. Acuérdense del título, por favor. La unción profética. ¿Qué es lo que hace? Activa el llamado. Te indica, mi amado hermano, si lo quieres ver así, la razón por la cual estás en esta iglesia. O sea, ¿para qué te trajo el Señor a esta iglesia? Miren, ustedes saben, porque lo hemos dicho acá, mis amados hermanos, a mí casi siempre se me olvida hacerlo en los discipulados, pero lo hemos dicho, en los discipulados se ha empezado a recoger ofrenda, como ustedes saben, ¿verdad? ¿Alguien me recuerda para qué es la ofrenda? No, menos la pastora. Exacto. Entonces le digo que el fin es juntar una cantidad de dinero, ¿verdad? Porque al lugar que donde vayamos no nos lo van a dar gratis, ¿verdad? Y hacer un retiro. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el fin de hacer un retiro? ¿No bastaría con venir a los cultos todos los días? Debería, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuál es el fin de hacer un retiro? Parte, mis amados hermanos, es la limpieza nuestra, porque no es lo mismo venir unas 2 horas al culto
a estar todo un día o 2 o 3 días sabiendo que son culto y culto y culto y culto. O si es lo mismo. No es lo mismo, pastor, qué cansado estar 3 días de retiro. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el deseo, mis amados hermanos, es formar y preparar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene grandes necesidades, y si cada uno de nosotros nos formamos como lo que Dios dice que somos y empezamos a usar el don que Dios nos ha dado, entonces vamos a tener capacidades de poder ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, lógicamente, porque es el don que Dios nos dio. Amén. Pero mis amados hermanos, si no logro entender yo, esto es lo que Dios me dio, es cuando voy a poder ayudar a alguien con lo que Dios me dio, si ni he logrado identificar qué es lo que yo tengo. Ok, pero avancemos. No olvidéis, dice acá, nunca que recibisteis el don de proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál fue el don que le dieron al apóstol Timoteo? Ahí está escrito en rosado, a menos que sean daltónicos. Entonces, ¿qué le está diciendo? No te olvides de proclamar la palabra de Dios. Ok, eso es lo único que me interesa de esta cita. Ahora de esta, dice, es la misma cita, pero otra versión dice: recuerda el don que el Espíritu Santo de Dios te ha dado. Lo recibiste cuando el grupo de los líderes de la iglesia te impuso las manos. Escuchen esto. Y te dieron mensajes de parte de Dios sobre cómo les servirías. Así que no dejes de usar ese don de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron acá con el apóstol Timoteo? ¿Y qué es lo que hace Dios con nosotros, mis amados hermanos? Dios nos dice a cada uno de nosotros en dónde nos quiere sirviendo. Amén. ¿Se imaginan? Vamos a poner en alabanza a alguien que hasta cuando toca la puerta la desafina. Definitivamente no se puede. Amén. ¿Qué deberíamos de hacer entonces? Estar ubicados y saber, bueno, para esto creo yo que soy bueno. ¿Qué debo de hacer? Desarrollarlo, y en eso, en lo que ustedes y yo creemos o sabemos, porque aquí no es nada más lo que yo creo, sino dice acá, te dieron mensajes de parte de Dios sobre cómo les servirías. Amén. La Biblia nos habla, mis amados hermanos, de que el Señor ha hecho y tiene que hacer con nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, cada uno de nosotros dentro de la congregación tenemos un plan de parte de Dios, un diseño, un porqué, un área en la que espiritualmente hablando nos podemos desarrollar y desarrollar bien. Amén. Solo les hago la preguntita, no sé si me van a responder. ¿Ya el Señor les dijo a ustedes en qué área le van a servir? ¿Cómo le van a servir? Dijo que no respondieron. La unción espiritual es una impartición del poder de Dios que nos capacita para llevar a cabo el llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Miren, mis amados, si ustedes y yo hacemos las cosas sin unción, aunque la Biblia lo habla del amor, dice que venimos a ser como címbalos que retiñen. O sea, solo es pura bulla, puro ruido. Y al final de tanto escuchar el ruido, a uno le duelen los oídos. Amén. Esto ya lo expliqué, voy a seguir, lo leo. Dice acá, en la Biblia la unción, dice, se refiere al acto de aplicar aceite sobre una persona o cosa como símbolo de consagración, dedicación o capacidad, virtud, poder de parte de Dios. Ya solo lo leo porque ya lo mencioné. En el Antiguo Testamento se ungían a reyes, sacerdotes y profetas como señal de una elección y santificación para el servicio de Dios. Entonces aquí, al ir entendiendo esto, cada uno, la unción es del Espíritu Santo, decimos amén, pero también hasta cierto punto es del que la busca. Si lo vemos literalmente, ¿quién creen ustedes que va a tener un poco más de unción? ¿El que ora 5 minutos o el que ora 6? Sorprendentemente, aunque sea 1 minuto más, 6. Amén. El que busca más de Dios. En el Nuevo Testamento la unción también se asocia con la presencia y el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es un acto de bendición
y capacitación divina para cumplir con un propósito específico. Es el respaldo de Dios para poder hacer aquellas cosas que humanamente son imposibles. Y les hago una preguntita. ¿Han sentido ustedes en sus vidas que hay cosas que no pueden vencer? ¿Que cosas que no pueden salir? Entre aquí ni unción necesitan entonces. Avancemos. Éxodo capítulo 30, versículo 30 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Primera de Reyes 19, 16 dice: luego derrama aceite sobre, esto es, unge a Jehú, hijo de Nimsi, para hacerlo rey sobre Israel. Luego derrama aceite sobre, unge a Eliseo, hijo de Safat, en Abel Meolá, para hacerlo profeta en tu lugar. Te sucederá como profeta. Entonces aquí en esas bases que les he colocado, si ustedes se dieron cuenta, ¿para qué está diciéndole Dios en su momento a Moisés y en su momento a Elías que ungiera? A uno le dice: los vas a ungir para sacerdotes. Al otro le dice: lo vas a ungir para rey. Y al otro le dice: lo vas a ungir para profeta. Amén. Pero se dan cuenta, hay algo en común ahí, mis amados hermanos, que tanto a Moisés como a Elías, ¿quién fue el que les habló que los ungieran? Fue Dios. Entonces, ¿qué fue lo que ellos recibieron? Una palabra de Dios que vendría a ser una profecía. Amén. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? En Primera de Reyes, lo acabamos de leer, 19 y 16, donde Dios le dice al profeta Elías que unja a Eliseo como su sucesor. Esta acción simboliza la transferencia del llamado, la autoridad y la unción profética de Elías a Eliseo. Entonces, al entender esto, ¿para qué la unción? El ungir a alguien, ¿para qué? Según lo que está ahí en la pantalla. Es para ser transferida. Miren, cuando el profeta Elías se fue, ¿cuál fue una de las señales que le dijo el profeta a Eliseo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Le dice, y Eliseo le responde y le dice: que yo reciba una doble porción de qué? De lo que él tenía, ¿verdad? De la unción. Entonces, cuando el profeta Elías se fue, ¿qué recibió Eliseo? La unción, la doble porción de la unción del profeta Elías. Y la Biblia muestra que cuando Eliseo se muere y lo entierran sobre la tumba del profeta Eliseo, dice que tiraron un cadáver. ¿Y qué le pasó a aquel cadáver? ¿Y por qué resucitó? Porque estaba muerto, vamos a decir. Resucitó por la unción. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la unción? La unción lo hizo revivir, mis amados. La unción no se queda en el sepulcro. Amén. La unción se hereda. Entonces, ¿por qué para ustedes y para mí, sobre todo si ya tenemos hijos, por qué no es necesario ser gente con unción? Porque la unción se hereda. Por eso es importante, mis amados hermanos. Yo ya no hago las horas de que llegue el 2 de noviembre, porque ya quiero predicar en el tema de matrimonio. Ahí se van a dar cuenta que vamos a aprender mucho, mis amados hermanos, y yo espero en Dios que así sea, y que el tema nos dé un entendimiento más del por qué muchas cosas en nuestras vidas nos han ido como nos han ido. Ahí se van a dar cuenta. Ok, vean esto, pues, la palabra ungir. Esto es lo importante, mis amados hermanos, de que ustedes y yo entendamos qué es lo que en realidad viene a ser la unción profética. Y uno de nuestros anhelos, pero también es una de las bendiciones que ustedes como ovejas tienen, y que Dios me libre de decir esto con orgullo, que sus pastores, los dos, profetizan. ¿Por qué les digo que esa es una bendición? Porque escrito está que lo que cae sobre la cabeza, yo lo resumo, ¿verdad? Tiene que descender. Y si en la vida de sus pastores hay profecía, pues unción profética hay.
Otra cosa es el ministerio profético, ¿verdad? Que no somos profetas, pero unción profética hay. Yo me recuerdo que aquí en Costa Rica una de las primeras profecías que nos dieron, me llamó una hermana y me dijo: mi hermano, ¿usted es William? Sí, le dije yo. Me dice que el Señor me dio una palabra, hasta de igual. Dice el Señor que usted no es profeta. ¿Y quién dijo que yo estaba diciendo que yo era profeta? Le iba a decir ya. Y después dio la profecía, ¿verdad? Vamos a ver si se cumple. Ok, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque miren lo que hace la unción. La unción, dice la palabra del Señor, es consagrar. Entonces aquí podemos entender por qué a muchas personas les cuesta consagrarse para Dios. Y como seres humanos nos es más fácil a veces cuidar cualquier otra cosa menos la unción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no hay unción. ¿Saben ustedes cómo se prepara, o cómo sale, cómo brota el aceite de oliva? ¿Qué es lo que hacen, mis amigos? Tiene todo un proceso, ¿verdad? Pero arrancan la aceituna, que es el fruto del olivo, ¿verdad? Y la machacan y ya se ve el aceite. ¿Cómo es que el buey, mis amados hermanos, desde que anda con un yugo, y ese yugo se pudrirá a causa de la unción? ¿Cómo es que ese yugo que le ponen al buey se le cae? Porque literalmente cuando los bueyes tienen un yugo, esa cosa de tanto cargar la puesta, carga y cansa, les empieza a brotar del lomo un aceite. Y ese aceite, ¿qué es lo que hace? Que el yugo se resbale y caiga. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción en la vida de una persona, mis amados hermanos? Hace que puedan venir los problemas. Entiéndase, como un yugo, pero se cae. O sea, pueda venir cualquier cosa, mi amado hermano. Ustedes y yo ni tenemos que defendernos de nada. La Biblia dice que cuando ustedes y yo buscamos agradar a Dios, Dios hace que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Amén. Entonces, ¿para qué es la unción? Para consagrarse. Entonces, ¿quién va a tener unción? El que se consagra. Pero la consagración, mis amados hermanos, no es algo tan fácil. Porque vivimos en un mundo en donde el pecado está a la orden del día. Miren, ahí está mi esposa. Yo no sé si ella vio, pero yo sí me di cuenta. Ni modo, si es hombre, van a decir ahorita que les cuente de qué es. Pero ayer creo que fue, ¿cuándo fue que fuimos a Heredia? Ayer fuimos a Heredia. Y yo no sé si las heredianas son así o es que todo Costa Rica está así, pero casi que en cada cuadra de Heredia había una mujer casi desnuda. ¿Te diste cuenta o no? Usted que andaba viendo me va a decir ahora. Pero yo andaba manejando y casi en cada cuadra de Heredia, casi desnuda está una mujer. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Es fácil entonces para un hombre consagrarse, sale a la calle y lo primero que encuentra es eso. ¿Le será fácil? Entonces es ahí donde tiene que brotar la unción. ¿Para qué? Para que a pesar de lo que en el mundo pueda estar pasando, yo me consagre. ¿Decimos amén? Entonces eso es lo que hace la unción profética, mis amados hermanos. Activa el llamado, me ubica, me dice: para esto, usted está en esta casa, usted está en esta iglesia, este es su trabajo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, esto es lo que tiene que hacer. Y cuando ya sepamos qué tenemos que hacer, hacerlo. Entonces la unción profética dice que es acá consagrar. Consagrar significa apartado para un fin, un propósito y un servicio. Apartado para un fin, un propósito y un servicio. Entonces cada uno de nosotros, mis amados hermanos, no estamos aquí por gusto. Algo tenemos que entender. De que si, imagínense, el Señor nos trae desde Guatemala, mis amados hermanos, y aquí nos une con ustedes. Imagínense, hay costarricenses y hay nicaragüenses. Amén. ¿Por qué? Por esto que dice acá, porque hay un propósito, porque hay un fin, porque hay un servicio.
Amén. Entonces Dios nos ha unido y la Biblia dice que Dios une cada hueso con su hueso. Entonces ustedes son puro hueso. Quisiera, pastor, pero me cuesta, ¿vieron? Ustedes son hueso de mi hueso. Ni un amén, solo mi esposa, porque no le queda a Dios. Espiritualmente hablando, ustedes y yo somos hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, sangre. Así dijo Adán cuando vio a la mujer. Esta, así dijo, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Por eso es que estamos unidos. Cuando ustedes y yo vemos que los huesos del valle de huesos secos empiezan a levantar ese ejército, lo primero que dice la Biblia que pasó fue que cada hueso se unió con su hueso. Amén. ¿Y por qué creen que Dios nos ha unido a nosotros? Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito, más de algo tiene para Grecia, mis amados hermanos, acá en Costa Rica. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entender el propósito por el cual nos ha unido y entender que yo tengo un fin, un propósito y un servicio. Y cuando lo entienda, lo desarrollo y entonces se empiezan a unir ese valle de huesos y de ahí se levanta un ejército. Bueno, seguimos. Ungir significa elegir. ¿Y qué significa elegir? Apartado de los demás para dejar de ser común. ¿Les gusta a ustedes, mis amadas hermanas, ser igual que todas? ¿Verdad que no? Y cuando nos comparan con otro, ¿cómo nos sentimos cuando nos comparan con otro o con otra? Depende, pastor, si es con Selena. Biri, biri, bam. Si nos comparan con otro, que a un artista, un alguien muy conocido, sí, yo me parezco. Yo no sé si ustedes lo conocieron, pero a mí me decía una maestra que yo me parecía a Juan Soler. Ya hasta argentino me sentía yo ya. Pero ¿y si nos comparan con cualquier otra persona por ahí? ¿Con alguien común? Ya no muchito nos gusta. Amén. Entonces, eso es lo que Dios hace por medio de la unción. Nos elige y hace que no seamos gente común. Entonces, mis amados hermanos, aunque somos cristianos, decimos amén, pero no podemos ser un cristiano más. No debemos ser igual que el montón, mis amados hermanos. Amén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo hablo literalmente. Cuando uno tiene una carta, digamos, original, le saca copia. ¿Cómo sale la copia? Sale manchada, ¿verdad? Y si le saca copia a la copia, y si le sigue sacando copia tras copia a la copia, llega un punto en el que ya no se entiende. La identidad, la originalidad se perdió. ¿Por qué? Porque solamente hay una original, todas las demás son copias. Entonces eso es lo que Dios hace con nosotros. La Biblia dice de que el sol tiene su gloria, la luna tiene su gloria y cada estrella tiene su gloria. Y todavía dice, y cada estrella brilla con su propia gloria. O sea, aunque hay miles y miles de estrellas, no todas brillan igual. Y esas estrellas es figura de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para brillar con esa gloria que Dios me da? Ser ungido, dejar que Él me elija, amén. ¿Y qué es ser elegido? Apartado del montón y dejar de ser común. La palabra ungir significa unción, respaldo de Dios. Escuchen esto, ¿qué es la unción? Es el respaldo de Dios, ¿pero a qué? La obediencia. Entonces, si la unción es el respaldo de Dios cuando yo soy obediente, ¿qué sería todo lo contrario? ¿O en qué momento puedo perder la unción? ¿Por qué perdió Saúl el espíritu? ¿Por qué se apartó el espíritu de Sansón? Por la desobediencia. Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos, con el rey David? Que aunque le desobedeció, bueno, no le desobedeció porque Dios no le dijo, ¿verdad? Dios no le dijo directamente, no te metas con la mujer de Urías. Amén. Pero sabía que lo que él tenía que hacer era que si quería más mujeres, pues podía, pero que no tuvieran esposo. Y cuando le desobedeció, le quitó al hijo. Pero
no le quitó el reino. ¿Por qué? Porque se arrepintió, pidió perdón y reconoció, mis amados hermanos, que era mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Amén. Entonces, ¿cómo se mide? Vuelvo a leer y les pregunto. La palabra ungir significa unción, y la unción en este punto que estoy significa el respaldo de Dios a la obediencia. ¿Cómo se mide la unción de una persona? Podemos cambiar la pregunta. ¿Cómo se mide la obediencia de una persona? ¿Cómo se mira que una persona es obediente? En la unción. ¿Cómo se mira que una persona tiene unción? En la obediencia. Y ahora, ¿y qué tan obedientes somos nosotros? ¿Qué tan ungidos somos? Bueno, ¿dónde se va a echar de ver? En la obediencia. ¿Decimos amén? Ya, miren este otro. Ungir significa lustrar. Limpiar para darle un uso a algo o a alguien. Miren, yo no sé qué me pasó, mis amados, pero yo le digo a mi esposa, aquí en Costa Rica yo siento que perdí el glamour. Allá yo tenía ropas, zapatos y un montón de cosas. Mis zapatos toda la vida bien lustrados. Miren, este es todo sucio. Entonces me acordaba yo de eso, de lustrar. ¿Saben qué hacía? Agarraba todos mis zapatos y los cepillaba con pasta y todo. Aquí yo creo que eso fue lo que hizo que perdiera el glamour. Quería comprar, mejor dicho, una pasta para zapatos. Cuando vi el precio, Dios me guarde, mejor con agua. Dije. Porque allá tenía pasta para zapatos que negra, café, una neutro, que para zapatos azules, zapatos henna, para todo tenía yo. Aquí no tengo nada. Ok, ¿por qué le digo esto? Porque cuando yo lustraba mis zapatos era porque me los iba a poner. Aquí ya no sé si se me ensucian más puestos o guardados, pero de todas formas se ensucian. Ok, ¿y para qué creen ustedes que Dios nos quiere lustrar? Dice ahí, lustrar, limpiar para darle un uso a algo o a alguien. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú y yo queremos que Dios nos use, gloria a Dios, tenemos que dejar que nos lustre. O sea, no perdamos el glamour. Decimos amén. Sacar brillo, llevar a alguien o a algo, miren qué tremendo esto, a su estado más fino, a su estado más puro o a su estado más brillante. ¿Cómo te sientes, mi amado hermano, mi amada hermana, en tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo? ¿Te sientes más fuerte hoy que ayer? Ni un amén. ¿Te sientes más vigorosa, más vigoroso que ayer? ¿O conforme los años van pasando? Ay, como dijo mi esposa que venía en el carro, ¿cómo están los treintones? ¿Cuál es el achaque de hoy? Sacar brillo, llevar a alguien o algo a su estado más fino, puro y brillante. ¿Para qué es la unción? Para que llegue una etapa, pero que no se vaya, ¿verdad? Bien, la Biblia dice de Moisés que llegó a los 120 años, ¿se imaginan ustedes 120 años? Pero el vigor de sus ojos nunca se apagó, dice. ¿Por qué si ya era viejito? Porque el vigor lo recibía de la presencia del Señor. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Moisés, por esto le pasó a él, 40 días en el monte con Dios. Dios le dice, baja porque este pueblo que sacaste de Egipto se echó a perder. Y cuando él baja, rompe las tablas y Dios le dice, de nuevo al monte, otros 40 días. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo ahí arriba? 80 días. Y cuando baja, dice la Biblia que le tuvieron que poner un velo porque su rostro brillaba. Y no era por andar con el celular, ¿va? Entonces, ¿por qué era vigoroso si ya estaba viejito? Por la unción.
Entonces, a veces, mi amado hermano, no es que me duele por aquí, que me duele por allá, que esto y lo otro. Es que lo que necesitamos es que nos saquen brillo. Yo conocí gente, mis amados hermanos, que le decían, vos, pero vos ya estás grande, grande vos, vieja vos, viejo vos, yo no. Pero ya después, ay, hoy sí ya me siento viejo. Ay, los ticos. ¿Qué pasó? Hay que sacarle brillo. Porque yo no sé si me doy a entender con esto, pero el fin de la unción profética es sacarnos brillo. ¿Y qué es sacarnos brillo? Que ustedes y yo lleguemos a un estado espiritual en el que nos sintamos firmes y estables, pero tampoco después para abajo. En el que ustedes y yo podamos vivir día con día. Yo siento que el día de hoy, espiritualmente hablando, estoy bien cimentado, estoy fortalecido. Tampoco se van a venirte pues diablo, no, tampoco, porque son autoridades, hay que respetarlas. Pero saber el aquello de que estoy firme y que a mí nada ni nadie me hace caer. Y si en el pasado habían cosas que me hacían caer, no más. ¿Por qué? Porque me han sacado brillo, me han ungido, ¿me doy a entender? Para eso es la unción profética. Y por último, en este cuadrito, todavía tengo tiempo, siento que me abundó el tiempo, hermano. Tengo 15 minutos todavía, imagínense. Por último, me llama mucho la atención, ungir el escudo. Esto significa una protección ante el enemigo, un arma de defensa como de ataque. Entonces, ¿qué es la unción? Espiritualmente hablando para nosotros, es como un escudo. Amén. Es una protección ante el enemigo, un arma de defensa como un arma de ataque. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, muchas veces viene un ataque y la persona cae? Porque le falta unción. ¿Y en dónde se consigue la unción? En ayuno, en oración, leyendo la palabra. Amén. Yo no sé si les habrá pasado, pero me imagino que a todos los pastores nos pasa seguido, de que nos ponemos a leer la Biblia, adquirimos cierto conocimiento de la lectura, y luego después de haber leído, más de alguien viene a hacer una pregunta y uno lo acaba de leer. Eso es el respaldo de Dios a la obediencia. O sea, muchas veces no es que uno vaya a leer la Biblia por hábito, digamos, algo así de lectura, sino el mismo Espíritu le indica, es hora de leer la Biblia, y uno lee la Biblia, la atesora, y luego, pastor, fíjese que me pasó esto y esto, y uno lo acaba de leer. Entonces, ¿qué es eso? Es Dios, mi amado hermano, respaldándolo por medio de la unción para poder edificar al pueblo. Pero eso no debería de pasarnos solo a los pastores, debería de pasarnos a todos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. ¿Decimos amén? Ok, les leo rápidamente esto porque esto lo coloqué más que todo como un dato. Se los acababa de decir, se los leí. De que en el Antiguo Testamento se ungían básicamente reyes, sacerdotes y profetas. ¿Para qué se ungían reyes? Para dirigir y liberar al pueblo de las opresiones de los enemigos. Eran líderes políticos y militares que gobernaban sobre Israel o Judá. Eran ungidos por Dios para gobernar, pero su éxito dependía de su obediencia a Dios. Ejemplos incluyen a David y Salomón. Hay muchos más, ¿verdad? Sacerdotes, para ver más allá de lo que ve el pueblo, para ver y recibir la dirección para que el pueblo no se extraviara. Eran responsables del culto y los sacrificios en el templo. Eran mediadores entre Dios y el pueblo, realizando rituales y ofreciendo sacrificios para expiar los pecados. Provenían de la tribu de Leví, específicamente de la línea de Aarón y Melquisedec. Amén. Por otra parte, también se ungían profetas para que los reyes los consultaran, para ser guía de los reyes. Eran mensajeros de Dios llamados para comunicar la voluntad divina al pueblo. A menudo criticaban la corrupción y llamaban a la justicia y a la fidelidad a Dios. Eran vistos como la voz de Dios en la tierra. Ejemplos son Isaías, Jeremías y Elías y muchos más. Ok, miren esto pues. En la Biblia, mis amados hermanos, encontré, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 diferentes llamados. La Biblia muestra que Dios llamó a muchos. Por ejemplo, llamó a los discípulos.
Amén. ¿Y cuántos discípulos llamó? Dentro de los que él tuvo, 12, ¿verdad? Y él mismo dice: ¿acaso no los llamé yo a todos ustedes? Y uno de ustedes es un diablo. Hablando de Judas. O sea, él los llamó. Pero así con el nombre de llamamiento de, solo me aparecieron estos. O sea, llamó un montón, pero repito, así, llamamiento de, por ejemplo, número 1, Moisés, está en Éxodo capítulo 3. Solo me aparecieron 10 llamados. Con nombre, repito, ¿verdad? Y aquí Moisés es figura del pastor. Vean a qué tipo de personas Dios llama, o mejor dicho, ¿para qué Dios llama? Amén. Dios llamó a Moisés para ser pastor. Amén. Aunque sabemos que Moisés también fue profeta, pero que básicamente, ¿quién es el que dijo: llevaré estas ovejas al desierto y ahí las dejaré? ¿Quién fue el que hizo eso? Fue Moisés. Dice que dejó las ovejas en el desierto y siguió un poco más allá, pero ¿en dónde dejó las ovejas? No las dejó en pastos verdes, las dejó en el desierto. Eso es lo que hace un pastor, mis amados hermanos, que muchas ovejas no lo entienden. Bueno, algún día el Señor vendrá a salvarnos. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Solo resalté aquí a Bezaleel porque la Biblia muestra que Dios llenó a este hombre de un espíritu tal, mis amados hermanos, que fue el que llevaba el teje y el maneje, la dirección de la edificación del tabernáculo. Pero él tuvo que enseñar. Pues, ¿para qué llamó a este hombre? Para que fuera maestro. Llamamiento de Eliseo. Ustedes y yo sabemos que Eliseo es un profeta, ¿verdad? Llamamiento de Isaías. Aunque era un profeta, lo llamó en un momento de purificación. Entonces, ¿a qué tipo de gente Dios llama? ¿O para qué, mejor dicho, llama Dios a la gente? Para que se purifique. Llama a pastores, llama a maestros, llama a profetas, pero también llama a gente para que se purifiquen. Isaías capítulo 6. Llamamiento de Ezequiel, nos habla de un evangelista, según Ezequiel capítulo 2. Llamamiento de Mateo, Mateo era un apóstol, según Mateo capítulo 9. Llamamiento de Gedeón, es un llamamiento para ser humildes. ¿Qué tan humildes somos nosotros, mis amados hermanos? Voy a interpretar su silencio. Llamamiento de Jeremías es un llamamiento para fidelidad. Llamamiento de Leví es un llamamiento para sacerdocio. Y me llamó mucho la atención: llamamiento a los cautivos. Es un llamamiento, mis amados hermanos, según Zacarías capítulo 2, para arrepentimiento. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Aunque ustedes no lo crean, todavía tengo tiempo. Tengo 8 minutos. Y en el reloj me quedan 10, tengo 18 entonces. Son bromas, solo 8 me quedan de grabación. Bueno, voy a avanzar. Con esto voy a terminar. Vamos a ir un poquito rápido. Miren pues, Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra irrevocable? Que si Dios te los dio, no te los va a quitar. Amén. Entonces, hay dones y el llamamiento que Dios te ha hecho que no te lo va a quitar. Nadie puede quitártelo, mi amado hermano. Pero lógicamente, ¿verdad? Un día tendremos que entregar cuentas de lo que Dios nos dio. Amén. Vean esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por, vean qué tremendo, dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Miren, que Dios me libre y ustedes disciernan las palabras que voy a decir y el espíritu con lo que lo voy a decir, con el que lo voy a decir. Dice acá: oramos siempre, lo estoy resumiendo, para que Dios los tenga por dignos del llamamiento. Amén. Ok, ¿por qué es que la Biblia dice que la mies, dice, es mucha, pero los obreros son pocos?
No hay muchos obreros para enviar a la mies, según lo que está ahí en rosado. Por eso les digo, no quiero decir esto con orgullo, que Dios me libre, porque al final es por gracia y por misericordia. Pero ¿por qué mucha gente, mis amados hermanos, no atiende al llamado que Dios le ha hecho? Porque no son dignos. O sea, más de algo hay, mi amado hermano, que puede estar estorbando, y eso los convierte en, lamentablemente, indignos. Dios mío, según yo que ya iba a terminar, pero todavía no. Ya solo me quedan 5. Bueno, miren pues, ¿qué significa llamamiento? Con esto que les deje y termino lo otro día. Estábamos hablando ahorita acerca de la unción. Entonces, básicamente podemos decir, ¿para qué la unción? Para que me consagre hacia un servicio. Ahora, ¿para qué es el llamamiento? Porque la unción activa el llamamiento, y es entonces, mi amado hermano, cuando tú y yo tenemos ese llamamiento activo, en donde ya pase lo que pase, tal vez nada o muy pocas cosas nos hacen apartarnos del Señor. ¿Por qué? Porque ya entendimos el llamamiento. Amén. Miren pues, el llamamiento, mis amados hermanos, es una vocación. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando eran niños, cuando alguien les preguntaba, ¿y qué quieres ser de grande? ¿Se acuerdan qué querían ser? Doctor. ¿Y los demás? Por Adonai hay que orar, hermano. Pueden creer que Adonai dice que quiere sacar basura, ser basurero, si quiere. Ay, Dios mío. Y cartero dice que quiere ser también. Yo quería ser policía, hermano. Imagínense ustedes. ¿Y ustedes qué querían ser? Que nada más unos rateros. Bueno, esa es una vocación. Lo que uno, por ejemplo, yo quiero ser esto, es una vocación. Y el llamamiento que Dios nos hace, mis amados hermanos, nos da una vocación. Entonces, no sé si se van a animar a responderme. Aquí la pastora ya no puede responder. Espiritualmente hablando, ¿qué quieren ser? Qué difícil me la puso, pastor. Nunca, caray, dijo alguien por ahí. Nunca me habían preguntado eso. Ni idea, ¿qué quieren ser? Entonces, pensemos. No tengo ni idea, pastor, ¿qué quiero ser? ¿Qué necesitamos? Maestra, dice hermana Beatriz Paredes, allá en la zona 6 de Guatemala, Reinita. La bendiga, hermana Beatriz. ¿Qué quieren ser, mis amados? Espiritualmente hablando, ¿qué quieren ser? Por ejemplo, alguien puede decir, salmista. Esa es la vocación. ¿Qué hay que hacer entonces? Desarrollar. Amén. Y que el día de mañana, aunque a veces también es exagerado, conocí a una persona que decían, y hoy tenemos de visita al pastor, profeta, apóstol, salmista. También diría. Todo le faltó a las galaxias, nada más. Y ahí conocí gente también que si no la presentaban así se enojaban. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace, mis amados hermanos? La vocación. Amén. Me define el llamamiento, pero ¿qué es lo que hace? Me da a mí una vocación. Amén. Y al ya saber cuál es mi vocación, no ando perdiendo el tiempo. Por ejemplo, dijimos salmista, ok, pero si la vocación de otro es, por ejemplo, el área de niños, yo ya con mi vocación, ¿por qué voy a andar enojado porque no me ponen a dar clases a los niños? Si no es tu vocación. Pero cuando yo tengo un llamamiento y una vocación, a mí, por ejemplo, que me ponga a dar clases a los niños, lo doy porque a veces tengo que hacerlo. Pero ustedes creen que yo me deleito dando clases a los niños. No me deleito. ¿Cuál será mi vocación? Saber, pero algo. Son bromas. Entonces, cuando entendemos cuál es nuestro llamamiento y nuestra vocación, la vida se nos hace más fácil.
yo entiendo que esto es lo que soy en el Señor. Por ejemplo, Dios, el Padre, le dice al Hijo, dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y luego viene Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, hasta que hagas que estas piedras se conviertan en pan. Le acababan de decir que era el Hijo de Dios y que no solamente era hijo, tenía deleite y complacencia. ¿Y qué fue lo primero que vino a hacer el diablo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Bueno, vamos a ver si es cierto. Me acaban de decir que soy hijo, vamos a ver si es cierto. Pero ven ustedes a Jesús haciendo eso. ¿Qué fue lo que le dijo? A pesar de que tenía hambre, venía de un ayuno de 40 días, dice la Biblia. Escrito está, Satanás le dijo, no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús tenía clara su identidad y el otro venía a tentarlo en eso. Entonces ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, estar siendo tentados y ¿será que soy esto? ¿Será que lo otro? Que alguien venga y me diga lo que yo no soy. Si yo sé qué es lo que soy, si yo sé qué es lo que hago, ¿por qué le voy a prestar atención a alguien que diga que yo soy todo lo contrario? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué le dirían ustedes o qué harían si alguien viene y les dice? Ustedes conocen a sus hijos. Es un amén. Viene y les dice, mire, a mí se me hace que usted no es mamá de él. Y le menciona a su hijo. ¿Qué le dirían o qué harían? ¿Qué no le haría, pastor? Dirían ustedes. ¿Se ofenderían? ¿Y por qué se ofenden si por lo que diga ella o él, ustedes no son sus mamás o sus papás? O sea, a mí si me dicen o no me dicen, a mí me da igual. ¿Por qué? Porque al final quien los mantiene soy yo. A quien le dicen papá es a mí. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi vocación. Amén. Entonces esto es importante que entendamos cuál es el llamado. Porque si no entendemos cuál es nuestro llamado en la vida, nos vamos a pelear y a amargar por gente que no sabe cuál es su llamado. Pero ustedes y yo lo tenemos claro, sabemos cuál es nuestra vocación y aunque el mismo diablo venga a decir, si eres hijo de Dios, vamos a ver si sos cristiano de verdad, vamos a ver. Ahorita te voy a demostrar, ahí ya le echamos a pelear todo. Bueno, ya tengo que terminar, mis amados hermanos, ahorita sí ya son las 8. Amén. Espero haberme dado a entender. Aquí todavía estoy con la introducción. Aquí empieza el desarrollo, pero todavía no lo he desarrollado. Ahí voy ya, pero todavía falta. Amén. ¿Me di a entender? ¿Qué van a hacer ustedes a partir de ahora? Ay, la verdad que no me acuerdo, pastor. ¿Por qué no empieza otra vez? La verdad. Bueno, voy a dejar de grabar.